Sí, buenas noches, bienvenidos a este programa de los miércoles, Profesionistas por el Progreso. Tenemos como invitada nuevamente a nuestra compañera y amiga, la ingeniera Eloísa Dávalos Paz, quien es egresada de la Facultad de Ingeniería en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el área de generación y distribución de energía y circuitos electrónicos. Ella ha cursado muchos diplomados, tiene especialización en el área de manufactura avanzada y robótica industrial, también de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Certificó como asesor de sistemas de gestión de calidad ISO 9000 por el ASCERT, organismo certificador francés con reconocimiento internacional. Dentro de sus actividades laborales ha trabajado 30 años con una experiencia muy amplia. Desde hace 20 años es accionista y directora general de Dabel Ingeniería y Servicios SDRL-SB, empresa de proyectos de ingeniería, instalaciones eléctricas, asesoría empresarial, manufactura, comercialización y servicios integrados de las operaciones, y además opera 3 empresas anteriores, además de nuevas áreas de electrodomésticos como empresa sustentable y con sistemas de gestión de calidad, basada en ISO 9000, en el organismo, en la organización de 2012 a 2013. Dentro de las actividades académicas, ha venido colaborando desde 27 años con la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora de asignatura de circuitos eléctricos, automatización y robótica, calidad, productividad, entre otras, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue fundadora del Departamento de Mecánica y primer profesora de la asignatura y laboratorio de automatización y robótica industrial en la DIMEI de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Dentro de las actividades gremiales, porque aquí a la compañera le sobra tiempo todavía para actividades gremiales, muy inquieta y muy activa, es miembro del Consejo Directivo de la Ciudad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, CEFI, por 22 años, del 92 a la fecha, vicepresidenta del sector energía de la Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas, AYUME, miembro de la mesa directiva de la Asamblea de Generaciones y socio de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, CAINTRA, que es una de las más activas, ¿verdad? Muy de la República Mexicana. Yo creo que la más activa. Por cuestiones obvias, ¿verdad? Donde hay un gran desarrollo industrial. Entonces, bienvenida, Eloísa, nuevamente. Gracias. Qué bueno que nos acompañas nuevamente a este programa, y vamos a hablar de un tema toral para todos los mexicanos y para todo el mundo en general, ¿verdad? El empleo. El empleo. ¿Qué nos puedes decir del empleo en México, en el mundo? ¿De qué vamos a hablar, Eloísa? Pues mira, me tomé la libertad de tomar algunas cifras, las cifras que nos da la OECD, pues que es el club de los ricos, como le dicen muchos, que son 34 países de que están los países en desarrollo. El organismo para la cooperación económica. Así es, de desarrollo. Exacto. Mundial. Entonces, creo que la opinión de la OECD, bueno, pues está muy sustentada y sobre todo nos da un panorama, una visión global. Además, también dentro de la plática, la parte final, me gustaría dar las cifras que da la INEGI en el último trimestre, traigo las cifras. Entonces, para que, de acuerdo a lo que nos dice el OECD y lo que nos dice INEGI, bueno, pues creo que esta charla nos deje algo de información. Definitivo. Sobre lo que es el empleo en México. Adelante. Que bueno, primeramente, quiero hacer una pequeña reseña de dónde viene lo que es el empleo formal. Prácticamente se da en el mundo entero a raíz de la revolución industrial, que empieza en la necesidad de administrar. Es cuando empieza la administración formal. ¿Y qué es lo que se tiene que administrar? Pues se tiene que administrar un negocio, que es el dinero. Se tiene que administrar ¿en base a qué? En base a tiempo y en base a los recursos. Digamos que es cuando empezó el ser humano a generar productos a gran escala. A gran escala, y sobre todo y a generar riqueza también. Y a generar riqueza y a generar los negocios. Exacto. Hablando de la responsabilidad de un negocio, lo que implica un negocio, que es la riqueza en la sociedad. Entonces, ahí se empieza a formalizar lo que es el empleo, están las etapas de esclavitud, etcétera, todo lo que sabemos históricamente.
Y a raíz de este punto, bueno, empiezan muchas escuelas de administración en cómo manejar los recursos humanos, pero en realidad hay una gran problemática al día de hoy, porque el recurso humano de una organización, de una empresa, pues no está excluido precisamente del avance en la educación que tiene un país, del avance social que tenga un país, de las condiciones de vida de un país. Todo se refleja, y en mi experiencia de más de 30 años de empresaria te lo puedo decir, todo se refleja en una empresa, en una organización. A fin de cuentas es un pequeño mundo, es una pequeña ciudad, es una pequeña casa, y todo lo que está, todas las variables que influyen en el exterior se llevan al trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ese trabajo? Pues siempre va a ser con personas, aunque yo pertenezca a la automatización y a la robótica, siguen siendo las personas las que manejamos una organización. Por el momento. Pues yo creo que falta mucho, yo creo que falta mucho. Bueno, pero hay instrumentos ahora muy sofisticados que ayudan a la administración, ¿verdad? Uno de los grandes problemas es que precisamente la automatización y las tecnologías, hablando de todas las tecnologías de información y la automatización, ha quitado empleos. Así es. Entonces, antes nosotros no podíamos estar sin un asistente, simplemente quien nos ayudaba a las llamadas, a comunicarnos, a dar un documento, a generar algo. Hoy día lo hacemos todos nosotros, lo hacemos desde el teléfono. Así es. Y ya ni siquiera usamos el dedo, hoy día es por voz, tu teléfono por voz le pides la información. Entonces, toda esta automatización y estas tecnologías obviamente han ido desplazando a las personas, a la necesidad de tener más personas que te ayuden, y ha ido especializando el empleo. Situación tan rápida, porque hablamos sobre todo en el siglo XXI, el siglo XXI es un siglo de la tecnología, totalmente. La diferencia es que la educación, las sociedades, las personas no hemos evolucionado con esa rapidez. Entonces, por un lado tenemos una necesidad de personas especializadas, con conocimientos. Claro, y aquí la obsolescencia es cada vez más rápida, ¿verdad? Pues es como las máquinas. Es como las máquinas. Las generaciones se suceden cada vez más rápido. Es mucho más difícil, obviamente, para las personas de mayor edad encontrar empleo. Sí. Y para los jóvenes, son los dos extremos. Ahorita en las cifras que vamos a dar, es la población que menos empleo tiene, es la población de los 15 a los 26 años, a los 30 años, por las cifras del OECD, y además es una población obviamente con pocos estudios, porque todavía está estudiando, poco conocimiento, poco estudio, poca experiencia, pero con las necesidades de cualquier adulto. Porque además son generaciones que tienen un futuro y tienen que tener un proyecto de vida, ¿verdad? Así es, entonces desgraciadamente no están encontrando empleo. La situación académica, como bien lo mencionaba yo, en el sentido de la educación, antes, en todas nuestras generaciones, ¿verdad?, estudiábamos licenciatura y sabíamos que teníamos empleo al egresar de la institución académica que tú egresaras. Así fuera el Politécnico, así fuera la UNAM, así fuera cualquier privada. Actualmente no es así. No. Antes hablo hace 20, 30 años, tenías una maestría, un doctorado, y sabías que tus ingresos eran a nivel laboral eran mucho mayor simplemente por tener los estudios. Pues es el tema de la pirámide, ¿verdad? Entre más alto estés en esa pirámide, tienes más oportunidades. Oportunidades si tus ingresos y tu salario eran mayores. Hoy día no es así, lo sabemos. Claro. Es que cada vez hay más, digamos, competencia a todos los niveles. Y además de las competencias, el cómo se visualiza quién le da valor a una compañía, a una organización. Y voy a poner por el día de hoy el caso de un fútbol, cuánto gana un futbolista. Claro. Simplemente, o cuánto gana un deportista, o cuánto gana un actor, no demeritando su trabajo, pero me refiero a conocimientos académicos. Claro. Ahora ahí tendríamos que ver el mercado, ¿verdad? Eso, estamos en un mundo de mercado, estamos en un mundo de publicidad, estamos en un mundo de negocios. ¿Cuánto me vas a ganar? Es lo que vales. Así es. ¿No? Entonces ha cambiado muchísimo el esquema. Así es. Mucho más rápido lo que decíamos que el cambio social. Definitivo. Y sin embargo tenemos obviamente mayor población, tenemos una tasa de vida promedio pues arriba ya de los 70 años en muchos países, en estos países en los países del OECD, y me refiero otra vez a ellos, es más de 70 años ya nuestro nivel de vida, y además en 10, 15 años será mayor porque simplemente la tecnología médica ha avanzado más.
Entonces, bueno, te necesitamos, la gente ya no se va a poder jubilar, de hecho no nos estamos jubilando a los 60 años, No, tendremos que trabajar mucho más. Es decir, si te exactamente. jubilas a los 60, te quedan 20 años más por vivir, así que es. no puedes vivir con una pensión. Así es. No, y además eso genera otros, digamos, problemas colaterales, ¿verdad? Como el hecho de que las proyecciones de los jubilados precisamente, se tenía un proyecto de esperanza de vida a cierta edad, y ahora se ha alargado, entonces hay que seguir pagando esas pensiones. Entonces, Y los costos de salud, definitivo. porque las personas mayores, ya sea privado o público, pero el costo de salud es muy alto también, Así es. por la especialización nuevamente en todas las tecnologías. Para mantener un nivel de calidad de vida, La ¿verdad? calidad de vida. Entonces, Exacto. sí estamos en una situación difícil y tenemos que reinventar, esa sería la única solución, tenemos que reinventar la sociedad en conforme a su empleo, conforme a sus necesidades, Exacto. y conforme a las políticas públicas. Sí. Tienen que ver otros esquemas, otras ideas, otra creatividad, porque si no, esto está ocasionando estos problemas sociales que conocemos, de delincuencia en todos los ámbitos, no solo es en México, en todos los países. La gente tiene que comer y que vivir de algo. Sí. Entonces, si desde la esfera política no se generan esas políticas públicas y esa dinámica en la economía de cada país, pues definitivamente a la gente busca de dónde y cómo. Podríamos pensar que muchos gobiernos olvidan para lo que están hechos, ¿verdad? Ser facilitadores de las empresas, porque al final de cuentas los gobiernos por sí mismos sabemos que no generan riqueza, sino las empresas que están dentro de un esquema pues de Estado de Derecho. Pero si no lo tenemos, no se facilitan las cosas. Los gobiernos, en la parte del dinero, ellos consumen la riqueza Así es. de la población. Entonces es algo que creo que sí se olvida mucho, ellos consumen la riqueza. Son administradores, entonces, no generadores de riqueza. Pero, exacto, pero esa administración no está bien repartida. Ajá. Y no está enfocada a generar las nuevas expectativas que tienen los jóvenes, los niños, la sociedad como tal, y los adultos, porque no por ser adulto ya no tienes expectativas en tu vida. Así es. Como adultos nos gusta trabajar, tenemos necesidad de trabajar, y tenemos que tener también los empleos adecuados, no de segunda, no de tercera, y salarios adecuados también a tu conocimiento y a tu experiencia. Sí, y aquí hay un contrasentido. La población está creciendo a unas tasas mucho más altas que la generación de empleos, y eso se ve básicamente en el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto. Dando algunas de las cifras, por ejemplo, el sexenio pasado, que el presidente iba a ser el presidente del empleo, así se autodenominó él, sí, en su campaña, y él prometió 1 millón de empleos anuales. Así es. Lo más que se logró fue en 2010, 750,000 empleos, y que nada más generó 2.5 millones de empleos, cuando la necesidad era de 6 millones. Entonces eso nos da la magnitud de dónde estamos y cómo estamos. 30%. Se generó, y esas cifras, muchos de esos empleos o estaban ya en el Seguro Social y después regresan, o son subempleados, o es gente que no estaba registrada o que dejó de estar y regresó. Inclusive no precisamente todos son nuevos empleos, que eso es lo que necesita el país. Entonces esas cifras nos demuestran la crisis en la que estamos, no de ahorita, es una crisis que traemos desde hace ya 5 o 6 años muy fuertes, desde 2009, sí. Empezó la crisis financiera en todo el mundo, que a México no le iba a pasar nada, era un catarro, por ahí recuerdo que decían, sí. pero nos dio una pulmonía fulminante. Así es. Entonces el gobierno realmente no pudo hacer nada, y además no enfocó sus estrategias verdaderamente a lo que era educación y empleo. Enfocó sus estrategias hacia el narcotráfico, que no era ni la necesidad ni la solución del país. Así es. La necesidad del país es darle todos los recursos a los niños, a los jóvenes, para que puedan crear, educarse y trabajar. Pero aquí en este punto tocas algo muy importante, la educación, ¿verdad? Que es, digamos, a través de la cual las oportunidades se igualan un poco en una sociedad tan desigual como la nuestra. Pero también tendríamos que pensar que esos programas educativos tienen que ser transseccionales,
porque un sexenio no se puede Total. abarcar todo, ¿no? Tienen que ser sobre todo con una planeación de país, no con una Exacto, planeación seccional. a largo plazo. Tienen que ser a largo plazo, son generaciones, estamos Ujú. hablando de personas, no Ujú. estamos hablando de un producto, o no estamos hablando de un organismo de venta, estamos hablando de personas. Una persona tiene un promedio de 75 años de vida. Así es. Entonces son planes que deben ser para 75 años. Por De alguien que nació hoy, por generaciones. alguien que está naciendo hoy, ¿qué le vamos a dar a los 75 años? Exactamente, durante las transcurso. Y con todas las generaciones que están ahí, con todas las edades. Entonces, sí es algo, yo creo que muy delicado. Desafortunadamente se escuchan muchas estrategias de gobierno, preocupan muchas, todas las necesitamos, pero yo veo poco énfasis en la educación. Las reformas que se hicieron realmente fueron más reformas laborales, de contratación del personal del profesorado. No fueron reformas hacia realmente a la educación. A la calidad educativa. Fueron leves, no soy experta en el tema, pero sí sé que son leves. Fueron más laborales. Claro, por algo se empieza, qué bueno que se empezó, pero no se está atacando el problema de fondo, porque los niños y jóvenes que no tienen una buena educación, ¿cómo van a ser contratados? ¿Por quién? ¿Y para qué? Para empleos informales, por supuesto. Que ese es otro tema, ¿verdad? Que es paralelo a... Y para empleos, que ahorita te voy a dar unas cifras de la subempleos. O subempleos. Ajá. Me voy a permitir algunas cifras nada más. Por ejemplo, las cifras bonitas, ¿no? En la OECD, el país México se ubicó en los 3 países que tienen la tasa de desempleo más bajo. Eso, bueno, da orgullo, ¿no? Suena bonito. Tenemos una tasa de desempleo de 4.6%. Eso quiere decir que de alguna manera en México la gente busca cómo trabajar y trabaja de algo. Te habla de un país trabajador, te habla de gente que busca la salida, más en el empleo que en la delincuencia. Eso es muy halagador. Pero con muy bajos ingresos. ¿No? Los otros 2 países son superiores a esta tasa, son Corea y Japón. Sin embargo, este mismo reporte del organismo nos dice que hay 2.400.000 personas desempleadas en México, que están buscando empleo, que necesitan empleo y no lo encuentran. ¿No? Eso es en México, hablamos de una población de 115 millones. El indicador de la OECD promedio del desempleo es de 7.8% en el mundo. Sabemos que estamos en una crisis de empleo muy fuerte en Europa, en Asia, en todos lados. Entonces, de 7.8 México tiene el 4.6. Bueno, eso suena bastante halagador. La tasa de los jóvenes de entre 15 y 24 años es de 8.9%. Así es que si del 7.8, que es el promedio de la OECD, los jóvenes están en el 8.9 y los adultos de más de 25 años es de 3.8. Entonces, bueno, cuando a nivel promedio de la OECD, los jóvenes, la tasa de desempleo en Europa, en todos lados, es del 15.7%. Estamos hablando, recordamos, de los países del club de los ricos, ¿no? Sí. Y de los adultos es el 6.7. Entonces, bueno, sí son cifras que nos ayudan. Es importante mencionar que en la OCDE nos dice que hay 47.1 millones de personas desempleadas en este momento en el mundo, buscando empleo. Y todos sabemos que muchos han volteado a México. Para donde volteemos estamos viendo a muchos europeos, a muchos latinoamericanos, a mucha gente que está viniendo a México a buscar empleo. Pero también, fíjate que a veces las estadísticas y los números habría que verlos un poquito más a detalle, porque efectivamente el organismo de la cooperación para el desarrollo económico, que preside un mexicano, por cierto, José Uría, es el secretario general más bien. Ajá, secretario general. Sí. A lo mejor por eso las cifras están tan bonitas. No, pero fíjate que tendríamos que pensar en los mexicanos que desempleados migran hacia Estados también Unidos, hacia Estados Unidos, claro. porque esos no entran en la estadística. No. ¿Verdad? Entonces, no. si esa población que está allá, porque no tuvo oportunidad en nuestro territorio, se sumara, yo creo que esas cifras cambiarían. Porque estas cifras están basadas en lo que aquí se puede leer. Efectivamente. No los que están allá, lo que se lee en México, son cifras basadas en estadísticas de INEGI. Por eso comentaba yo que son las cifras bonitas. Exacto. ¿No? ¿Cuáles son los países de la OECD
que hay las tasas de desempleo más altas. La número 1 en este momento es España, con el 26.7, sí, cuando nosotros hablamos 4.6. Portugal 15.5, la República Eslovaca 14, Italia 12.75, Irlanda 12.3, Francia 10.8, que pensáramos que es, y Polonia 10.2. ¿no? Grecia anda, creo, un poquito más alto que España. Entonces, y las de menor desempleo, que ya lo mencioné, es Corea 2.9, Japón 4. Habría que decir Corea del Sur. Corea del Sur, sí. Ah, claro, tienes razón. Corea del Sur 2.9, Japón 4%, México 4.6, Austria 4.8, Alemania 5.2, o sea, Alemania tiene una tasa mayor que la de nosotros, Islandia e Israel. Eso es. Con 5.5, ¿no? Entonces esto, bueno, esto nos dice un panorama muy contrapuesto, pero bueno, esa es la parte bonita de las cifras. Pero ¿cuál es la parte que no es nada agradable? La misma OECD nos dice que México es el país de mayor pobreza con empleo. Es decir, sí, tenemos una tasa de desempleo baja, pero este empleo es de muy bajo salario, son empleos, o sea, trabajo mal pagado, trabajo con muchísimas horas de trabajo de laborales, sin condiciones sociales, la mayoría es informal. Entonces, tenemos empleo insalubres, condiciones nada adecuadas para el empleo. Entonces, sí, y fuera de toda regulación, ¿no? De hecho, el mexicano es de los que más trabaja, más horas trabajan al día. Así es. Entonces, bueno, por eso decía que las cifras bonitas las dije al principio, pero ahorita las cifras, la otra cifra, ¿no? Nos mencionan que más del 18.5% de la fuerza laboral no tiene un ingreso suficiente para la canasta básica. Para poder en un mes tener el ingreso para la canasta básica, son 18 días de trabajo. Entonces, aunque tienen unos empleos, pero son nada. De hecho, por eso hay muchos programas sociales contra el hambre y contra que uno pensaría que no la hay, pero sí la hay. Sí la hay, claro que sí lo hay. El porcentaje más alto de incidencia de pobreza en el empleo en la OCDE lo tiene México y después Turquía. O sea, de esos 84 países, México es el que paga peores salarios y las peores condiciones laborales. Y después es Turquía, ¿no? Pero México es el último lugar, o el primer lugar, como le queramos poner, ¿no? Entonces, pues es muy triste esto, porque no creo que nos lo merezcamos como país. Hay riqueza en los recursos naturales, hay riqueza social, hay riqueza humana, hay mucha cultura, hay mucha educación, hay grandes instituciones en el país, sin importar la línea política de la que hablemos. Entonces creo que no nos merecemos estar tan mal pagados en todos los aspectos, una riqueza mal repartida. Y lo has dicho perfectamente. Mira, muchas veces en los informes oficiales se habla de las grandes capitales que llegan a invertirse en nuestro país, pero ahí tendríamos que pensar precisamente por qué están aquí, ¿verdad? Pues el primer punto, porque recuerdo la charla anterior que tuvimos, el primer punto precisamente, o sea, todas las manufactureras, pues es los bajos salarios. México tiene salarios más bajos que China. Y alta productividad, ¿no? Y tenemos alta productividad. Así es. Y tenemos gente preparada, calificada. Y geográficamente somos estratégicos. La zona dólar. Así es. El horario también, es el horario con Estados Unidos, nos beneficia mucho para la cuestión del trabajo. Tenemos geográficamente un país con un clima muy adecuado para hacer lo que queramos para todo el año. No tenemos las nevadas que hay allá, etcétera, no tenemos paro de línea, no tenemos... Hay muchos procesos industriales, la mayoría tienen siempre una condición de temperatura para poder operar en sus óptimas condiciones. Entonces en México todos los procesos industriales inclusive a veces ya ni se toman mucho en cuenta, porque aquí no tenemos esos climas extremos. Así es que, pero sobre todo el principal factor, que sí lo conozco de varios industriales y de inversionistas a México, lo conozco personalmente, es la mano de obra barata. Definitivo. Y las condiciones laborales, son las dos, porque no solo es la mano de obra barata, sino que también el que a nivel legal, las leyes mexicanas, de alguna manera, son bastante suaves en ese sentido. No hablo de sindicatos, sino de leyes. Entonces, por ejemplo, y tú lo dices bien ahorita, en México es el país donde menos vacaciones se dan 6, cuando hablamos del primer año, ¿no? 6. México es el país que da menos vacaciones. México, la gente trabaja más de 2.500, 2.800 horas
al año. En promedio es de 1.200, 1.500 en todos los países. El promedio de vacaciones estándar es de 23 a 25 días o mucho más. Los europeos, por ejemplo, los franceses, los ingleses tienen más de 35 días laborales. Aquí, a menos que trabajes en una excelente dependencia del gobierno, no tienes eso. Definitivo. Entonces, todas esas condiciones laborales son mucho más suaves en nuestra ley, y por eso es que para todas estas empresas y para estas inversiones, pues México es muy conveniente en ese sentido. Ahora, en ese sentido, también a últimas fechas están por instalarse armadoras de vehículos automotores, ¿verdad? Pues ya están, pero muchísimas, sí, y siguen. pero vienen dos más. Entonces, ese es el tema. Pero en ese sentido, somos el cuarto país productor de vehículos, pero ahí hay un tema muy importante. La mayor parte es para exportación, no es de consumo interno. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú mencionas. Al trabajador no le da para consumir ese tipo de bienes. No se genera la economía para poder hacer una economía dinámica. Exacto. que el trabajador de consumo interno. Sí. No lo hay. Exacto. Entonces, el único que está haciéndolo es el gobierno, la obra pública. Sí. Pero volvemos a lo mismo, pues no son sus recursos, es administrador de recursos, pero no es el generador de recursos. Hay una gran diferencia. Es muy diferente. Aquí podríamos pensar que tendría que ser, o pensar como el sueño de Henry Ford, ¿no? Que decía que él iba a producir con su modelo T a gran escala muchos vehículos, pero el sueño, aparte de generar muchos vehículos, es que sus trabajadores tuvieran la capacidad de poder comprar esos vehículos. Entonces, ahí yo creo que eso podría ser una buena propuesta, ¿verdad? Pues debería Exactamente. de ser. Precisamente debería de ser, pero las leyes actualmente no dan para eso. No te dan para Así eso. Es. Pero más que las leyes, realmente la economía del país no da para eso, porque no se suelta el dinero para ese tipo de Y hay otro tema, ¿no? Las reformas fiscales. Las reformas fiscales, desgraciadamente, en lugar de apoyar, y lo digo como empresaria, en lugar de apoyar a mayores contrataciones, es al revés. Exactamente. Nos pega como empresarios, pero si como empresarios no tenemos un consumo de nuestros productos, porque no hay consumo interno, no podemos pagar más. Y el gobierno nos está aventando a nosotros la obligación de pagar más. ¿Qué sucede? Se genera más empleo informal. Lo primero que tú haces es quitas empleados, primero al desempleo y después el empleo informal. Muchos que estaban en seguro social o algo también los quitas. Ahora subió todo, tienes que pagar más, tienes que pagar más, entonces no es posible. Como empresario no hay un apoyo de crecimiento, eso lo digo con más de 30 años. Así es. Y por otro lado, la inflación en la ciudad es bastante fuerte. Sí, ahora hay otro tema ahí muy importante, en el sentido de que pues siguen cobrándole a quienes hemos venido pagando, pues y la base tributaria no se amplía. Esa economía informal de más del 60% es increíble. Estamos cerrados, exactamente. La cifra es del 60% de la mano de obra en México trabaja en la economía informal. Y es el mismo caso que Turquía. Son los dos países que tienen esta cifra. Y aquí uno de los datos que yo me encontré que dan miedo, y lo digo francamente como mexicana, se mide el riesgo de pobreza. Supuestamente se están haciendo políticas públicas para disminuir, con todos los programas de gobierno, disminuir la pobreza extrema. Pero es asistencialista. En México, otra vez, es ahorita el que tiene tiene de 19 a 21 puntos de riesgo de pobreza, cuando el organismo, sus países, es de 9 a 11 su tasa. Es decir, cada vez nos hacemos más pobres. Eso es lo que decía, no te alcanza, la inflación, los salarios, o como empresario tienes que pagar esto, aquello, no te alcanza. Entonces, en México cada vez la gente está haciéndose más pobre, y ahorita ocupamos otra vez el primer lugar en ese punto, ¿no? Pero es muy alto porque estamos a más del doble del promedio de los países del OECD. Hablábamos de 9 a 11%, y México tiene de 19 a 21%, más del doble. Los mexicanos nos empobrecemos diariamente. Aquí hay un círculo vicioso, definitivamente, ¿verdad? Porque se dice que la economía informal no paga impuestos, pero sabemos que sí pagan impuestos. En todo lo que consumes. No, pero también pagan impuestos en las cuotas que dan para que los dejen trabajar. Y eso es un impuesto que no va al fisco, sino va a los bolsillos de líderes y de ahí
Claro, pero todo esto es lo que afecta exactamente. El dinero simplemente está dando vuelta, no se genera más. Exactamente. Pasando de una mano a otra, los que pueden quedárselo indebidamente, los que tenemos que darlo, porque somos los únicos que están fiscalizados. Es una economía de consumo. Totalmente. No es una economía de de generación, ¿no? Entonces, tenemos que salir de eso porque si no, no sé qué expectativa tendrá nuestro país, nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro y mi futuro, porque hablando de lo que decíamos, nosotros ya estamos con una expectativa de vida de más de 70 años. Así es. Así es que nos faltan añitos para poder seguir. Y aquí una pregunta tendríamos que hacernos, la verdad. ¿Tendrá que acabarse el petróleo para que el gobierno decida ampliar la base impositiva? Hay un par de soluciones. Una de ellas, que obviamente es del petróleo, pero bueno, ese es un tema muy complicado, pero más que nada es un tema que obviamente, no es más que se acaben las reservas, porque sí hay más pozos y sí hay excavaciones, etc. Pero algún día se va a acabar. Pero más que se acabe, está dejando de ser la fuente de energía. Hace mucho ya no es la única fuente de energía. Hablamos de autos eléctricos, hablamos de autogeneración de energía, que esa es mi área, todos los tipos de generación de energía eólica. En fin, hay muchas formas. Hoy día la generación eólica la haces en un edificio. Por cierto, tiene el SIAC, el edificio sustentable, tiene su generador de energía. Y es un edificio de 1000 metros cuadrados, ¿no? Eso es. Entonces hoy día esto es muy fácil. Entonces el petróleo, claro, lo necesitas, pero las celdas solares para tu consumo, etcétera. El petróleo en realidad es una de las fuentes que nos ha dado dinero y nos debería seguir dando dinero bien administrado, ¿no? No volvemos a la administración. Precisamente es una de las fuentes constantes y mayores y seguras de la tributación de este país. El otro son las exportaciones. Y aquí regreso al tema del empleo totalmente. Las exportaciones generalmente son en manufactura, porque no nos portamos tecnología nosotros, nos portamos más que manufactura. Entonces la manufactura, ¿por quién está hecho? Pues por empleados, de todos los niveles. Y para que sean generalmente productos de exportación, en general lleva mucha especialización el trabajo de ese producto. Eso es. Y entonces volvemos aquí al círculo de necesitamos gente con educación, y de educación, tratando rápidamente el tema de la educación, donde estamos a nivel de la medida internacional, que es el examen PISA, que se hace cada 3 años. Muy bajo. Estamos a los promedios de 400 puntos. El país que más puntaje tiene es Singapur. Es entre Corea, Singapur y Japón son nuestros primeros lugares en las 3 áreas principales que se califican, que es matemáticas, literatura y ciencias. Ellos tienen arriba de 600 puntos, 620, 630, 615, los 3 están en esas líneas. Y nosotros estamos en 411 y el último examen hubo en literatura o en ciencias 390 y tantos, ¿no? Hay por ahí Estamos reprobados. Estamos reprobados. Hay un estudio. Estamos abajo del 50%. Y eso estamos hablando de 32,000 estudiantes que se les practicó el examen. Y estamos, sobre todo, ¿qué pasa con aquellos que no se les practicó? Porque a los que se les practicó, de alguna manera, las escuelas los prepararon un poco para este examen, porque sabían que iban a ser evaluadas estas instituciones. Pero los que no se les practicó, realmente, ¿cuál es el nivel del país? Entonces, ¿todavía más abajo? Sí, seguro. Seguro, ¿no? Entonces es muy triste porque se comenta que si México lograra a nivel nacional, en ese examen PISA, estar arriba de 400 puntos promedio, pero toda la población, que toda la población tuviera, porque este examen se hace a chicos de 15 años, hablando de es en secundaria. Entonces, si toda la población llegara a la secundaria y tuviera arriba de 400 puntos, México saldría de todas estas habría esperanza. Habría simplemente el PIB, el Producto Interno Bruto, crecería en un 1200%. Eso es lo que haría enfocar las políticas de este país a la educación. Entonces México cambiaría. Claro. Pero no podemos cambiar el país si no nos vamos a la base, que es la educación de los niños, de los jóvenes, y queremos hacer remiendos por arriba de todas estas edades y con posturas y demás, ¿no? Ahí es donde digo que no veo una reforma profunda en cuanto a la educación.
¿Y qué sucede con estas empresas de exportación? Requieren técnicos especializados. Sí. Si no los hay, la gente también se importa o se exporta. Eso es. Hay muchísimas compañías que tienen importados a sus más altos niveles, que son los que tienen los salarios altos, que son los que tienen las tomas de decisiones y que son los que están... Y es la gran cantidad de empresas transnacionales que están... Por supuesto, todos la mayoría de sus directivos son extranjeros. Así es. Entonces, y son los buenos salarios. Exacto. Entonces, otra vez, ¿dónde quedan los salarios de un empleo bien remunerado para generar un consumo interno? Claro. Lo perdemos. Así Entonces, es. ese consumo se hace fuera del país, Ujú. ese dinero se va Así y el es. salario, se va todo, se va tanto el salario, se va el producto Exacto. y se van las utilidades en las empresas extranjeras. Definitivo. Entonces, solamente se están usando nuestro territorio, nuestra gente, para la mano de obra barata. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo dar más. Ujú. Por ahí también vi una cifra de Manpower, que es una de las grandes compañías de contrataciones, es un estudio latinoamericano, y menciona que el 38% de las empresas en Latinoamérica no encuentran personal calificado. Ujú. Y el 64% de sus empleados están por abajo de lo que ellos necesitan. Sí. Entonces son cifras, eso es en toda América Latina, son muy fuertes, ¿no? Realmente. Sí, en este sentido hay algún comentario que dice, bueno, en México y en Latinoamérica no hay desempleo, muchas veces hay personas inempleables, o sea que no tienen la capacidad de que las puedas emplear Así para es. tus requerimientos. Así es. Y eso está ligado muy estrechamente con educación, finalmente. Totalmente con educación. Y bueno, decíamos exportaciones, México aumentó las exportaciones, del año pasado de 5.7, este año vamos en 7.8, sí hay una buena cifra ahí, porque está repuntando la economía de Estados Unidos, por eso nosotros también estamos en ese parámetro, pero volvemos a lo mismo, el empleo, no por esto los salarios fueron mejores, o sea, los Claro. empleados mexicanos no por eso mejoraron Así es. sus expectativas Así es. laborales, ¿no? Entonces, otra de las cifras que son muy fuertes, ¿no? Son de cada 10 personas que trabajan, lo mencionábamos, 6 están en la informalidad, Sí. ¿no? En México, además, es el país en el que generalmente solamente trabaja una persona de la familia, es decir, el jefe de familia. Puede ser hombre o mujer, pero generalmente si son hombre y mujer, los jefes de familia, solo trabaja el jefe de familia. Ujú. Y con un promedio de 2 hijos, entonces hablamos que el jefe de familia mantiene a 3. Desde el principio. Es el país en el Si es que que, menos... si es que no tiene casa chica. Esperemos que no. Pero ese es el país en el que las mujeres menos trabajan. Eso me duele decirlo, estando aquí en esta plática. Pero es en el país en el que las mujeres... Y sin ¿Y cuál es la importar, razón? sin importar su condición de estudios, esto no va relacionado con estudios, pues es una cuestión social. Es un tema que yo he leído mucho, que he visto, que veo además. ¿De idiosincrasia, digamos? Es una cuestión social, idiosincrasia de roles familiares que se han jugado. ¿Machismo, digamos? ¿Cosas de ese tipo? Uno es machismo, pero yo diría que uno también es ¿Comodismo? comodismo, buena palabra, comodismo. Pues para la mujer es muy cómodo no tener responsabilidades laborales, estamos hablando del